En este video vamos a dar un argumento extra, un argumento de más, un argumento de suma para, digamos, que ustedes terminen validando con mayor claridad que el tiempo es relativo, pero solo en apariencia, solo en su cara aparente, por decirlo así, el tiempo es relativo, pero en su verdad no aparente es lineal. Si ustedes se acuerdan, en el canal hay un video E1 enumerado con E1. En ese video abordábamos el problema del relativista que dice que vemos es el pasado, que por ejemplo cuando miramos las estrellas, que supuestamente lo que vemos es el pasado, ahí trabajamos ese argumento y lo absurdo que abordamos allí es que como viendo en el ahora al mismo tiempo que vemos, no vemos porque estamos viendo es el pasado y no viendo el ahora en el mismo momento que vemos. Ahí abordábamos ese absurdo, ese negar ese ahora, y era bastante problemático, que lo que decíamos es que eso era un efecto, ¿cierto? Que la manera en la que se comporta la luz con respecto a los objetos hace parecer como si viéramos el pasado, pero que en su verdad no aparente no estamos viendo el pasado, sino digamos el presente, estamos viendo en el ahora, vemos en el ahora, es un verbo de presente. Entonces, ¿cuál es el argumento extra? Frente a ese crítico relativista, si nosotros nos apegamos a la argumentación que hace el crítico relativista, nos vamos a dar cuenta que incluso no necesitamos, o sea, para ver el absurdo del crítico no necesitamos estar simplemente mirando a las estrellas y wow y lo que pasa con la luz, sino que ya el objeto más cercano que podríamos tener a los ojos, el objeto más cercano que podríamos poner sin afectarnos los ojos, sin dañarnos, por decirlo así, aquí estoy intentando como acercarlo mucho, pero un objeto que podríamos acercar incluso mucho, incluso que nos tape la pupila, que con el relativista caeríamos en el absurdo de decir que tampoco lo estamos viendo. Con el relativista diríamos que tampoco lo veríamos. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia de procesamiento de información, ¿cierto? No es que inmediatamente se ve, sino que efectivamente la luz va a tardar de todas maneras o sea, tarda cierto tiempo, aunque sea mínimo, hay una tardanza de tiempo. No es lo mismo de acá hasta acá, que de acá hasta acá, que de acá hasta las estrellas, ¿cierto? Si este objeto pues fuera más grande y se pudiera apreciar. Pero, ¿qué pasaría? Que incluso el objeto más cercano bajo la tesis del relativista no podría ser visto, por decirlo así, aunque estuviera ahí literalmente junto a los ojos, porque hay una diferencia entre la manera en la que se comporta la luz y el procesamiento de la información que nosotros tenemos. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que decirle? No, que sí estamos viendo el objeto, sino que esa diferencia en el comportamiento de la luz es, aunque sea mínima, aunque la distancia en este caso sea mínima, hace parecer con verdad como si el tiempo fuera relativo, como si no estuviéramos viendo en el mismo momento que vemos, pero sí vemos. Es decir, el argumento que se presenta en el video E1, enumerado E1, aquí lo que estamos haciendo es que si simplemente se trata de un tema de distancias, ¿cierto? Y de cómo se comporta la luz, que porque la luz se tarda y entonces nos llega el pasado, que solo vemos el pasado, incluso en la distancia más cercana, ¿cierto? Hay una tardanza en la luz, ¿cierto? Hay una tardanza, ¿cierto? En la recepción, o sea, para recibir esa información. Hay una tardanza, no es algo inmediato. Digamos, la luz se comporta, la luz lleva cierto, a la luz le toma cierto tiempo, ¿cierto? Aunque la distancia sea pequeña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que la manera en la cómo se comporta la luz con respecto, digamos, a nosotros y su relación con los objetos hace parecer como si el tiempo fuera relativo, pero que en su verdad no aparente no lo es.
Recordemos que la intención es salir del absurdo. ¿De cuál es el absurdo? De que ahora que vemos, al mismo tiempo, digamos, no vemos, según el relativista, porque lo que vemos es el pasado. Eso es absurdo. Es como estamos viendo en el ahora que vemos, como en el ahora que vemos, al mismo tiempo no vemos porque estamos viendo es el pasado. No tiene sentido. Y y ese absurdo no importa, o sea, no importa la distancia, como que el absurdo se aplicaría en cualquier tipo de distancia, o sea, siempre aparecería el absurdo porque a la luz siempre le toma cierta distancia, digamos, recorrer, o sea, la luz recorre, la luz puede ir muy rápido, va muy rápido, pero digamos que tarda también, ¿cierto? La luz puede ir muy rápido, puede ser pero muy veloz, pero aún así, digamos que hay un desenvolvimiento de la luz, ¿cierto? La luz implica cierta tardanza de todas maneras, ¿cierto? La luz se tiene que desplazar, aunque ese tiempo sea muy ínfimo, siempre sigue existiendo, ¿cierto? La luz se desenvuelve muy rápido, pero eso le implica tiempo a la luz, ¿cierto? Entonces, como no es solamente un tema de distancia, ¿cierto? Como no es solamente un tema de distancia, es decir, quiero insistir con esto porque recordemos que esto es un argumento extra, un argumento para recargar el video de E1 y ver el absurdo de la tesis relativista. ¿Cuál es ese absurdo? Que él dice que por la distancia vemos es el pasado. Entonces, si el objeto está acá, por decirlo así, vemos es el pasado, porque la luz le tarda a llegar hasta el ojo, ¿cierto? Entonces vemos es el pasado, ¿cierto? Esa es la tesis del relativista. Pero incluso acá, incluso desde lo más cerca, ¿qué es lo que estamos viendo? Que también entonces viéndolo el objeto de frente no lo estaríamos viendo para el relativista, porque de todas maneras ahí hay una diferencia, aunque ínfima, porque se está más cerca al objeto, seguiría habiendo una diferencia. Entonces ya el objeto incluso más cercano se tendría que decir que estamos es viendo el pasado, pero esa no es la conclusión correcta. Lo que hay que decir es que la manera en la que se comporta la luz es la que genera ese efecto, hace parecer como si el tiempo fuera relativo. La manera en la que se comporta la luz respecto a los objetos y a nuestros ojos hace parecer como si el tiempo fuera relativo, pero en su verdad no aparente no lo es. Es decir, para salir del absurdo vemos, ¿cierto? En conformidad a los análisis, vemos en el ahora. Es completamente válido ese verbo en presente, vemos, ya que si sostenemos que al mismo tiempo no vemos, porque lo que vemos es el pasado, hay que insistir, es un absurdo. Entonces esa diferencia en la manera en la que se comporta la luz hay que saberla entender de forma adecuada, porque ya incluso el objeto más cercano para ese relativista, para ese mal físico, incluso el objeto más cercano, así literalmente no estaría siendo visto, ¿cierto? O sea, que quedaríamos en una situación bastante, digamos, o sea, es lógicamente y o sea, es lógicamente demasiado problemática la tesis del relativista. Por eso lo que hacemos acá es adecuarla apropiadamente. Espero que hayan notado el análisis interesante. No lo apliques simplemente para... No apliques la intención de ver el absurdo simplemente al mirar las estrellas y que captes que no vemos el pasado, ¿cierto? Aunque hay una diferencia en el comportamiento de la luz y eso lo estamos reconociendo, ¿cierto? No se trata simplemente de porque están lejos y vemos el pasado y lo que está cerca lo vemos en el presente. No, es que ya la misma tesis relativista es problemática porque incluso el objeto más cercano estaría siendo visto, según el mal relativista, también en el pasado. ¿Y cuáles son las implicaciones que estamos teniendo ahí? No solamente decir que vemos el pasado con respecto a los objetos que están lejos, sino con respecto a los objetos que están cerca. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir como conclusión? Por la manera en la que se comporta la luz con respecto a los objetos y a nuestro campo visual, hace parecer
como si el tiempo fuera relativo, como si viéramos el pasado. Hace parecer, esto se aparece así verdaderamente, pero ya hemos visto que en su verdad no aparente, el tiempo es lineal, el tiempo es absoluto y lo que estamos viendo es el ahora. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos en el absurdo de que vemos y en el ahora y al mismo tiempo que vemos no vemos, porque lo que estamos viendo es el pasado, o al mismo tiempo lo que vemos es el pasado. No tiene sentido. Ese tipo de problema no lo asume el mal físico, no lo asume el mal relativista. Espero que se disfrute este análisis. Te invito nuevamente a ver el video E1, a que analices además este video y cuál fue el argumento extra que le sumamos a ese video E1, que lo disfrutes, que lo medites, que lo proceses, que hagas tus anotaciones, tus escritos y nada, un abrazo y nada, hasta aquí dejaré el video.